Damos comienzo, ya tenemos ahí en pantalla lo que va a ser Vale, tu presentación. Yo no voy a quitar mucho tiempo de la intervención de Javier. Sí trasladaros un poco cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir y la temporalización que seguiremos para, bueno, pues intentar llevar el máximo control sobre este webinar. En primer lugar, agradeceros a todos la conexión, claro que sí. Cualquier duda que vayáis teniendo relacionada con la intervención de Javier, os pedimos por favor que nos lo vayáis trasladando a través del chat. Yo voy a ir un poco recogiendo todas aquellas dudas que vayáis teniendo para que luego él, bueno, pues pueda ir contestando una a una. Vamos a intentar que nos dé tiempo a contestar a todas. La temporalización del webinar. Hemos comenzado a las 7, a las 7:10 iniciará Javier su presentación. Daremos pausa a las 19:30 para todas aquellas preguntas que nos vayáis trasladando a través del chat. Bueno, pues él, como lo ve también, podamos ir contestándolas. 19:40 retomamos, o sea, vamos a tener 20 minutitos de presentación, 10 de analizar todas aquellas consultas que nos queráis trasladar para que a continuación luego podamos retomar y a las 20 horas, pues igual, paramos de la intervención de Javier y a continuación, bueno, pues todas aquellas dudas que tengáis, pues las vais escribiendo por el chat. 20:15 de despedida, luego no os preocupéis porque tras el webinar os enviaremos información de contacto del ponente, que es Javier Jiménez Divieso, se presentará él ahora, para que, bueno, pues podáis contactar con él y podáis seguir, ¿no? Trasladando todas aquellas dudas relacionadas con todo esto que nos va a contar y con todo su viaje al éxito, ¿no? Es importante deciros que vamos a grabar el webinar para, bueno, pues todos aquellos que no hayan podido asistir, pues que sepan que va a estar. Lo lanzaremos en 1 o 2 semanas aproximadamente y, por supuesto, todos aquellos que estáis y que queráis, bueno, pues tener un repertorio de estos webinars en los que vais asistiendo, bueno, pues podáis acceder a través del canal de YouTube de la asociación. Me presento, soy Víctor Delgado, soy el secretario y director general de AEME. AEME es la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Es una organización que lleva 14 años en el mercado, 15 años en el mercado, vamos a hacer 16, que nacemos, bueno, consecuencia un poco de estudiar el mercado y analizar la problemática que estaba teniendo esta pequeña empresa a la hora de desarrollar su actividad de negocio. Hablamos de microempresas como aquella pequeña empresa que debe cumplir unos requisitos que nos marca un Real Decreto, un marco jurídico, donde define qué es aquel empresario individual, por un lado, que es el autónomo, todos conocemos el término, y por otro lado, el empresario societario, generalmente sociedades limitadas, pero porque es lo que más abunda en nuestro derecho mercantil, pero también sociedades laborales, comunidades de bienes, todo aquello que lo normal no sea una SA está considerado microempresa. Y la microempresa, como os decía, cumple una serie de requisitos: no superar una media de 10 trabajadores al año, no superar una facturación de 2 millones de euros y al cierre del ejercicio en activo no tener más de 1 millón de euros. Bueno, entendemos que el porcentaje mayoritario cumple las dos primeras, 10 empleados y 2 millones de euros de facturación. En España, el empresariado en unidades productivas somos más de 2.700.000 y en porcentaje aproximadamente entre el 93% y el 94%. La actividad de la asociación se basa en dar oportunidades a la propia empresa asociada. Por lo tanto, bueno, pues el mejor ejemplo es Javier, empresario asociado, el cual, bueno, pues a través de su experiencia quiere trasladar al sector de la empresa y a la sociedad, bueno, pues esa práctica, ¿no? A la hora de, bueno, pues conocer un poco el sector empresarial. Bien, se van incorporando más personas. Vamos a silenciar todos los micros. Atentos también al chat porque os voy a ir dando instrucciones a todas las nuevas personas que se acaban de incorporar. Voy a dar paso a Javier porque lo importante hoy es que nos cuente su experiencia
cómo ha vivido ese viaje hacia el éxito, y que nos cuente, bueno, pues todas aquellas piedras, ¿no?, que se ha ido encontrando en el camino, y sobre todo cómo las ha ido sorteando, porque al final nos las vamos a ir encontrando. Lo positivo de esto es cómo saber sortearlas. Javier, todo tuyo, y adelante. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, lo primero de todo, espero que ante todo que estéis todos bien y que, bueno, que esta enfermedad del coronavirus que todos estamos atravesando, bueno, pues que no haya tocado a ninguna persona importante de vuestras familias y que ante todo, bueno, pues lo llevemos lo mejor posible. Muchísimas gracias por permanecer aquí con todos nosotros, por vuestra asistencia. A lo largo del chat he ido viendo gente con la que, bueno, pues habitualmente contactamos por redes sociales y muchas veces, bueno, pues tenemos ese contacto, ¿no? Y ahora creo que tenemos una oportunidad fantástica, bueno, pues de ponernos cara y sobre todo de poder interactuar, ¿no? Y de poder compartir, bueno, pues experiencias y cualquier pregunta o duda que os surja. Eso por una parte. Por otra parte, quería aprovechar y agradecer fundamentalmente, en este caso, a M y a Víctor, bueno, pues la oportunidad de poder compartir con todos vosotros, bueno, pues este viaje juntos al éxito, ¿no? Viaje juntos al éxito, que es el título de mi último libro y que, bueno, en él voy a intentar reflejar, bueno, pues algunas de esas piedras que comentaba Víctor que considero que son claves para el éxito. Fijaros, nosotros teníamos esta conferencia presencialmente, ¿verdad, Víctor? Iba a ser en Madrid y la teníamos programada en ICADE y tenía una enorme ilusión, ¿no?, de poder haber estado ahí en Madrid presencialmente y haber compartido con todos los asistentes, bueno, pues parte, ¿no?, de lo que hay en el libro Viajando Juntos al Éxito, que, por cierto, gracias también, Víctor, y gracias a M por colaborar en el prólogo de mi libro, os lo agradezco enormemente. Y bueno, pues una de las cosas que nos diferencia a las personas de éxito o las personas que buscamos el éxito es esa flexibilidad, ¿no? Que ante determinadas circunstancias, como puede ser, por ejemplo, el tema de la pandemia que hemos sufrido, bueno, pues nos hemos reinventado, ¿no? Rápidamente nos pusimos en contacto Víctor y yo y dijimos, bueno, pues tenemos que buscar una solución, ¿no? Empezamos a buscar a través de las diferentes plataformas, una plataforma que nos permitiera contactar con todos vosotros y comunicaros y trasladaros, bueno, pues lo que quiero contaros, ¿no? Que no ha podido ser físicamente, pero sí vamos a hacerlo telemáticamente, ¿no? O como se suele decir. Entonces, bueno, ¿quién es Javier? Bueno, pues como ha comentado Víctor, Javier Jiménez Divieso, bueno, pues tengo 45 años, casado, con un hijo y bueno, pues nací en Valencia, pero sí que puedo decir que hasta hace un año pues me considero viajero del mundo, ¿no? Viajero del mundo, ¿por qué? Pues porque he estado viviendo en diferentes ciudades. He estado viviendo desde el País Vasco, en Andalucía, en Levante, he estado también incluso en Alemania, estuve en Düsseldorf un tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues he estado así dando tumbos de un lado para otro hasta que hace aproximadamente un año decidí parar. Me di cuenta de que, bueno, pues este ritmo de vida necesitaba dar un cambio, un giro, ¿no? Fundamentalmente por mí y por mi familia. Durante estos 21 años profesionalmente, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues he trabajado en diferentes posiciones. He trabajado pues desde jefe de ventas, jefe de recursos humanos, está como jefe de administración, he trabajado en logística, he sido director de una empresa, he sido director regional y al final, bueno, pues tengo toda esa experiencia, ese overview, ¿no?, del funcionamiento de una empresa y particularmente me gustaría compartir con vosotros algunas de esas experiencias. Desde hace un año aproximadamente, como os decía, mi mujer y yo decidimos instalarnos de forma definitiva y dejar de dar tumbos por todo el mundo y quedarnos en Castellón, en un pueblecito que se llama Almenara, que está a mitad de camino entre Valencia y Castellón. Y bueno, pues desde hace un año aproximadamente, bueno, pues soy freelance, ¿no? Me dedico a asesorar fundamentalmente a empresas a través de la consultoría, mentoring, coaching y formación. Empresas, empresarios, directivos, profesionales, gente que al final, bueno, pues lo que busca es crecer y mejorar, ¿no? Y conseguir, pues, ese éxito profesional que todos buscamos y anhelamos, ¿no? A mí me gustaría hablar, Viajando Juntos al Éxito, ¿de acuerdo? Como os decía, es un libro en el cual yo he recogido, pues, mis vivencias durante estos 21 años y es un libro muy global, es un libro que va muy enfocado a un público muy amplio, que va desde, pues, universitarios, gente que trabaja en gente que trabaja en la empresa, gente que ocupa puestos directivos, emprendedores, gente que al final, bueno, pues lo que busca es mejorar, ¿no? Es decir, tiene ese afán o
o esa actitud, ¿no? de querer progresar y de conseguir cosas. Y en este libro, como os digo, bueno, pues recojo toda esa experiencia en diferentes capítulos, junto con conocimientos, experiencias, anécdotas personales, con un objetivo, ¿no? Y es que al final, bueno, pues trasladar no solamente mi visión, sino también una gran cantidad de cosas que quiero compartir hoy con vosotros. El libro es un libro muy amplio, ¿vale? Son 488 páginas y si tuviera que explicar el libro, bueno, pues evidentemente no tendríamos una hora, sino que sería necesario que dedicáramos unas cuantas horas. Entonces, no os quiero abrumar con eso y lo que vamos a hacer es, en este webinar, vamos a hablar de una parte del libro y luego quiero compartir con vosotros una experiencia personal que creo que enfoca muy bien lo que quiero hablaros en este webinar. Mirad, para mí, conseguir el éxito en la empresa, hay como 5 patas o 5 claves que son fundamentales, ¿no? Cuando dirigimos una empresa o cuando dirigimos un equipo. Y son estas 5 que comparto con vosotros en la pantalla. En primer lugar, hablaremos de lo que es dirigirse uno mismo, ¿no? Es decir, hablamos de que al final el éxito en una empresa, en un departamento o en un equipo siempre empieza por uno mismo, ¿no? Se habla mucho de esa capacidad de autoliderazgo, de dirigirse, de tener, bueno, pues ser la pieza angular, ¿no? A la hora de conseguir cualquier éxito a nivel profesional. Alrededor de esa piedra angular, bueno, pues tenemos estas 4 áreas, ¿no? En primer lugar, hablaríamos de la parte de guiar. Para mí, guiar es como un faro, ¿no? El faro que alumbra a los barcos, ¿no? Hacia donde nos dirigimos. Habitualmente esto en las empresas se constata en lo que se habla de la misión, ¿no? La visión y los valores, ¿no? Eso que muchas veces nos encontramos en las empresas, que nos encontramos, pues, habitualmente, pues en la intranet o la página web o incluso a veces lo encontramos en los tablones de anuncios donde, bueno, pues identificamos claramente a qué nos dedicamos, hacia dónde vamos y cuáles son nuestros valores. Pero para mí guiar es algo más. Para mí guiar es generar un propósito y que la gente te acompañe, ¿de acuerdo? Es decir, eso que tenemos muchas veces en las empresas está muy bien, muchas veces son intenciones o son cosas que incluso algunas consultoras colaboran con nosotros para definir estos puntos, pero para mí cuando hablamos de guiar es algo más. Es como os decías, generar ese compromiso para que tu equipo te acompañe hacia ese éxito, ¿no? Mirad, hay una cosa que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y voy a intentar interconectar con lo que estamos viviendo hoy en día a lo largo del webinar. Fijaros que como consecuencia de la pandemia, ¿vale? Se ha generado un propósito, ¿no? Un propósito común. Y ese propósito común es que quédate en casa, yo me quedo en casa, es decir, vamos a ayudar, ¿no? Vamos a ayudar todos quedándonos en casa y hay un propósito mucho mayor por encima de nuestros deseos personales, porque todos tenemos unos deseos personales, pero fijaros que ese propósito superior que está por encima hace que al final la gente tenga muy claro cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo en este caso es salvar vidas y que salgamos de esta pandemia lo antes posible. Ese objetivo superior, esa visión, ese sueño, está muy por encima de todo lo demás y eso es lo que está haciendo ahora mismo que millones y millones de personas, como vosotros que estáis ahora al otro lado, estéis ahora mismo en casa, ¿no? Generar ese sueño, generar esa ilusión, esa visión es posible en las empresas. Por eso para mí guiar no es solamente definir en unas frases lo que es la visión, la misión y los objetivos, sino que es un paso más allá. Mirad, cuando yo hablo de desarrollar la cultura, que es otro aspecto también clave a la hora de conseguir el éxito de las empresas, desarrollar la cultura es definir qué tipo de empresa quiero, ¿no? Es decir, es decidir si yo quiero una empresa en la cual, bueno, pues haya confianza, quiero que mi equipo esté comprometido, quiero practicar una cultura en la cual, bueno, pues nos decimos las cosas de una forma clara y sincera, el trabajo en equipo. Y para desarrollar la cultura en la empresa, bueno, pues hay una infinidad de herramientas que además comparto en el libro, como por ejemplo desde cómo dar un buen feedback, cómo mejorar la comunicación dentro del equipo, cómo delegar, cómo utilizar herramientas como el coaching o el mentoring, es decir, cómo utilizar, por ejemplo, ese talento senior que muchas veces tenemos en las empresas y que muchas veces desaparece, no es utilizado como se podría utilizar. Todo esto también hablo, como os digo, hablo en el libro. Mirad, otra pata fundamental para mí es la pata de generar impulso. Generar impulso es clave. El generar impulso es como la gasolina que hace que al final, bueno, pues el mecanismo o el coche de nuestro motor funcione. Si no le ponemos gasolina, llega un momento que el coche se para, ¿no? Pues en las empresas sucede lo mismo. ¿Cuántas veces
estamos trabajando, acaba un ejercicio o acaba un año, acaba una temporada, empieza otra temporada, dependiendo del sector en el que estéis trabajando, e inmediatamente nos ponemos un nuevo presupuesto, un nuevo forecast, y estamos continuamente, bueno, pues alcanzando objetivos. Pero ¿cuántas veces nos hemos parado a celebrar cada vez que conseguimos un éxito? ¿Y cuántas veces nos paramos a celebrarlo además con la gente que trabaja con nuestro alrededor? Mira, para mí esto es clave. Apreciar y celebrar es fundamental para conseguir el éxito. Cada vez que yo le digo a mi equipo y celebro con mi equipo que he conseguido un éxito, estoy trasladando un mensaje muy claro de que lo que hemos conseguido es importante. ¿Os imagináis, por ejemplo, que Rafa Nadal, cada vez que consigue un campeonato, Roland Garros, o por ejemplo consigue Wimbledon, no lo celebrara? ¿Os imagináis, por ejemplo, la selección española de baloncesto o la selección española de fútbol cuando ganó el último mundial, que no lo hubiera celebrado? ¿Que no hubiera salido a la calle, se hubiera subido a un autobús y que hubiera ido por la ciudad celebrándolo con todos sus fans? ¿A que no os lo imagináis? Mi pregunta es, ¿y esto lo hacemos en las empresas? ¿Paramos? ¿Dedicamos el tiempo suficiente a parar, a reflexionar y a disfrutar con la gente que trabaja con nosotros? Insisto, esto para mí es clave. Fijaros que ahora mismo toda la sociedad está haciendo algo. Y es que todos los días a las 8 de la tarde salimos a los balcones para celebrar el trabajo que están haciendo nuestros sanitarios, nuestras cajeras, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros camioneros, toda la gente que está dando la vida por nosotros y luchando por la pandemia. Y nadie se está planteando de si, es que si aplaudo mucho, pues a lo mejor se lo creen. Esto es algo que escucho muchísimas veces en las empresas, ¿no? Es decir, es que si yo le digo a mi equipo o le digo a una determinada persona que lo hace muy bien, igual se lo cree, ¿no? Y me pide un ascenso o una subida de sueldo. Mirad, esto es, para mí es clave y es fundamental, por eso paro aquí tanto, ¿no? Porque no lo hacemos suficiente en las empresas. Mirad, hace poquito estaba trabajando con un empresario y me decía, ¿no? Que él, hablando con él en una jornada de mentoring, me decía que había recibido alguna crítica, ¿no? De parte de su equipo de que no le decía a la gente lo bien que hacía las cosas, ¿no? Y él me decía que no entendía por qué decía eso su equipo, ¿no? Porque él era una persona, vamos, súper estricta. Todos los finales de meses pagaba a su gente. Cuando alguien necesitaba, pues un anticipo se lo daba. Cuando alguien venía con un problema porque por la mujer o el marido necesitaba llevar a su hijo al médico, no ponía ningún inconveniente. Y me decía, es que no entiendo, Javier, ¿qué más quieren? Y yo, mira, le puse un ejemplo muy claro. Le dije, mira, tú tienes un hijo, ¿no? Me dijo, sí, un hijo pequeño, de acuerdo. Cuando tu hijo llega a casa con las notas y te dice, mira, papá, he sacado un sobresaliente, ¿tú qué haces? ¿Verdad que le aplaudes? ¿Verdad que le dices enhorabuena, hijo? ¿Verdad que le felicitas? ¿Qué te hace creer que a tu equipo no necesita que lo felicite? Exactamente lo mismo. Todos, absolutamente todos, necesitamos en un momento determinado que nos digan que lo estamos haciendo bien. Fíjate una cosa, cada vez que tú le dices a alguien que está haciendo algo bien, no solamente estás generando un mayor compromiso, estás generando un lazo de unión muchísimo mayor con esa persona, sino que además lo que estás haciendo es lanzando un mensaje muy potente a toda la gente de tu alrededor de que eso es importante y por lo tanto ese hecho lo van a poder replicar el resto. Y por último estaría la parte de ofrecer resultados. Mirad, para mí es clave tener como lo que se llama un cuadro de mandos, ¿no? Yo cuando trabajo con los empresarios siempre intento buscar aquellos KPIs, aquellos indicadores que les permitan saber cómo están manejando el barco, porque al final los indicadores nos ayudan a saber, bueno, pues si lo que estamos haciendo funciona o no está funcionando. Y, por ejemplo, dentro de en recursos humanos hay muchísimos indicadores, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, desde retención de talento, fuga de talento, de absentismo, por ejemplo, hay encuestas de orgullo y compromiso, clima, es decir, hay un montón de indicadores que te pueden estar diciendo de cómo lo estás haciendo en tu empresa. Tenemos un ejemplo ahora mismo con el tema de la pandemia. Fijaros, hay una serie de indicadores, personas contagiadas, números de fallecimientos, evolución, es decir, todo eso nos tiene que dar un claro ejemplo de cómo está siendo nuestra gestión. Por eso es muy importante también contar con esos indicadores. Mirad, yo a lo largo de este webinar me voy a centrar fundamentalmente en la parte de dirigirse uno mismo, porque creo que es la pieza angular y es en lo que voy a basar el resto del webinar, ¿de acuerdo? Para empezar,
Todo empieza, como os decía, a través de uno mismo y a través del líder, ¿no? El líder, es decir, esa persona que, como yo digo, bueno, pues apuesta por un proyecto, apuesta por una empresa, dirige un equipo. Y fijaros que al final, yo siempre digo que el concepto de líder muchas veces está mitificado, ¿no? Es decir, muchas veces creemos que para ser un líder es necesario tener un puesto rimbombante, ganar un gran salario, tener mucha gente a vuestro cargo y nada más alejado de la realidad. Ser un líder es ante todo ser un gran ser humano. Y tenéis ahora mismo una gran cantidad de ejemplos que podemos ver con lo que está sucediendo hoy en día. Tenemos desde ese portero, por ejemplo, que se dedica todos los días a llevar la compra a esa persona anciana simplemente porque va a comprar y porque quiere ayudar. Tenemos al personal de limpieza que está haciendo una labor fundamental cuidándonos de nosotros. Tenemos ahora mismo una gran cantidad de ejemplos que, si vemos lo que está ocurriendo, que ante todo son seres humanos, son grandes personas y los tenemos como héroes. Yo no paro de ver ahora mismo en redes sociales cómo aplaudimos a la policía. A la policía, hasta hace no mucho, la teníamos, vale, como un organismo, a los cuerpos y fuerzas del Estado, como un organismo, vale, que tenía un Estado y casi se le veía como el que castiga, ¿no? Es decir, como muchas veces se nos ve al gerente o al director, ¿no? Es decir, como el malo de la película. Pero fijaros el papel que está haciendo ahora mismo la policía. Fijaros ese papel de que muchas veces, yo lo veo aquí cerca de mi casa, ¿no? A veces llega aquí la policía, empiezan a felicitar el cumpleaños a los niños, ponen las sirenas. ¿Qué papel tan importante? ¿Y qué estamos descubriendo ahí? Estamos descubriendo a la persona, estamos descubriendo al ser humano. Eso es lo que hace liderar, eso es lo que hace que la gente te siga, que la gente se dé cuenta de lo que eres. Mira, para mí un líder es sobre todo aquella persona que hace brillar a la gente de su alrededor. ¿Y esto por qué? Porque mira, para mí un líder tiene como 3 adjetivos y muy sencillos y lo vas a entender rápidamente. Yo digo que un buen líder es aquel que es el líder coach, líder mentor y líder sponsor. Líder coach, ¿por qué? Líder coach porque un líder lo que hace es ayudar a la gente a crecer, a desarrollarse, a que encuentre sus soluciones por sí mismo. Es decir, que no sea dependiente de ti. Si nosotros, por ejemplo, poneros como padres, ¿de acuerdo? Si tenéis un hijo pequeño, si a vuestro hijo le decís exactamente todo lo que tiene que hacer, hasta la ropa que se tiene que poner, ¿sabéis lo que estáis haciendo con vuestros hijos? Los estáis haciendo como si fueran, permitiendo la expresión, ¿de acuerdo? Como si fueran tontitos. Les estáis encerrando en una pequeña caja y que luego van a tener muy difícil enfrentarse a la realidad. Pues esto es lo mismo. El líder tiene que fomentar que la gente crezca, que se desarrolle, que se equivoque. El líder también tiene que ser un mentor. ¿Un mentor por qué? Porque tiene que saber compartir la experiencia que tiene con su equipo. Atrás quedaron esos años de que el conocimiento es el poder y yo me lo quedo y esto va de que cuanta más información tenga, más poderoso soy. Esto es un concepto me atrevería a decir, de algunos siglos atrás. Vivimos en una época en la cual el conocimiento es libre. Tenemos que ser capaces de compartir el conocimiento. Yo soy una persona que me gusta compartir. Creo que estamos en la obligación y hoy en día sobre todo de compartir. Y luego hay otro adjetivo que os decía que es el líder sponsor. El líder sponsor es aquel que, como dice la palabra, publicita y habla bien de su equipo. Es aquella persona que cuando tiene, por ejemplo, a su jefe delante, habla bien de su equipo. Dice las cualidades positivas y sobre todo defiende a su gente. Porque nosotros buscamos gente, ante todo, y nos vemos reflejados en aquellos líderes que, ante todo, nos cuidan. ¿De acuerdo? Es decir, si yo quiero que la gente haga cosas por mí, yo me tengo que sentir cuidado, me tengo que sentir protegido. Y esto es, desde mi punto de vista, es clave. Mirad, esto puede parecer un tópico, pero es una realidad como un templo. La mejor forma de influir y de liderar, sin lugar a dudas, es dar ejemplo. Escuchamos ahora mismo muchísimos mensajes de deportistas, de gente que nos dicen, que aparecen en las redes sociales y nos dicen el mensaje quédate en casa. Lo que están haciendo es predicar con el ejemplo. Están en su casa y nos están transmitiendo un mensaje muy claro. Son líderes de influencia, son líderes de opinión, son gente que en este momento saben que su mensaje cala en todos los demás. Esto exactamente es lo mismo en las empresas. Mirad, si yo quiero tener un equipo comercial, y os hablo de experiencias propias, evidentemente yo tengo 2 opciones. Desde mi despacho decirle a mi equipo, chicos, tenéis que salir a la calle a vender porque estamos en una época de crisis, necesitamos ventas y necesitamos que la empresa reflote, o puedo hacer otra cosa, y es remangarme las manos y salir a la calle con mi equipo a vender.
La gente te va a seguir a ti, no va a seguir lo que tú digas, porque tus hechos son más importantes que lo que dices. Mirad, yo recuerdo a mi padre en este caso que me hablaba de la importancia de estudiar. Mi padre es una persona muy humilde que no tiene estudios y que, bueno, ha sido un trabajador toda su vida. Y yo recuerdo que me decía la importancia de, Javier, estudia para ser un día alguien mejor que tu padre, que puedas tener algo, un puesto mucho más digno, ¿no? Que lo que trabaja tu padre. Y recuerdo a mi padre que no solamente lo decía, sino que cada vez que llegaba a casa, llegaba muy tarde, se sentaba conmigo y me preguntaba cómo me había ido el colegio, qué amigos había conocido, se ponía conmigo a ayudarme a hacer los deberes. Es decir, fijaros en qué estamos haciendo, qué mensaje estamos trasladando a la sociedad y a nuestros hijos y a nuestros empleados. Dar ejemplos, sin lugar a dudas, es la mejor forma de liderar. ¿Cómo mejoramos el liderazgo? Pues mirar, una de las mejores formas es a través del contacto. Vale, y ahora me diréis, Javier, pero bueno, qué casualidad que ahora el contacto no lo podemos generar. Pues mirar, el contacto se puede generar de muchísimas formas. Evidentemente nos gustaría darnos un abrazo como veis aquí en la foto, ¿no? Fijaros, este es el primer cliente que compró el iPhone 4 en Estados Unidos y la persona que está abrazando es el vendedor, ¿no? Fijaros qué abrazo le da, ¿no? Es decir, dándole las gracias, ¿no? Pues fijar, el contacto es clave. ¿El contacto qué es? El contacto es abandona tu oficina, abandona donde estás, tu ordenador, tu correo electrónico y sal y habla con la gente. Muéstrate cercano, muéstrate como eres. La gente quiere escuchar a su jefe, a su líder, a su manager, quiere conocerte. El contacto hoy en día se puede generar de muchas formas. Fijaros, lo que estamos haciendo ahora es generar contacto. Muchos de vosotros me habéis seguido por redes sociales, pero ahora me estáis conociendo un poquito más. Estamos generando un contacto a través de un webinar. El contacto también se puede hacer telefónico. Mucha gente me manda WhatsApps, mucha gente me manda correos electrónicos. Ahora estamos poniendo en marcha un programa formativo y recibo innumerables correos electrónicos de gente que me dice, Javier, me encanta el vídeo que has compartido con nosotros, me gusta esto, me cuentan sus experiencias. Eso es contacto, eso es conocer a la otra persona, eso es acercarte, eso es dejar huella a los demás. Por lo tanto, si queréis cambiar vuestras empresas, si queréis cambiar vuestros equipos, si queréis cambiar la sociedad, tenéis que dar un paso. Mirad, la foto que veis aquí es una foto muy, muy especial para mí. Es la foto de mi abuelo y el pequeñajo que veis ahí, ese soy yo, ¿de acuerdo? Esta foto tiene ya algunos años, mi abuelo, pues por desgracia, ya murió hace algunos años. Y bueno, pues mi abuelo es el ejemplo de, para mí, lo que es un líder, ¿vale? Y os voy a decir el por qué. Mira, mi abuelo tenía tres características que para mí son claves en un líder. Mirad, una de ellas es el humor, otra de ellas es la constancia y otra de ellas es, como os decía antes, lo de apreciar y celebrar. Mirad, en cuanto al humor, toda la familia recordamos perfectamente que cada vez que llegaba Navidad o Nochevieja y nos reuníamos toda la familia, recuerdo perfectamente que todos estábamos deseando que llegara ese momento, ese día, porque cada vez que llegaba ese día mi abuelo nos deleitaba con un disfraz cada vez distinto. Se ponía una peluca de colores, se pintaba los morros, se ponía tacones, o sea, no os lo podéis ni imaginar, se vestía de bruja, hacía mil cosas, era el espectáculo de la familia. El humor es fundamental en las empresas. Hay gente todavía que dice que no te puedes reír en la empresa porque si te estás riendo estás perdiendo trabajo, no estás siendo productivo. Y es todo lo contrario. El humor ayuda a liberar tensión, ayuda a que la gente esté mucho más a gusto, ayuda a que la productividad se incremente. Por lo tanto, el humor es clave. Yo sé que ahora mismo estamos en situaciones complicadas, situaciones muy difíciles, pero fijaros en los memes que circulan por Internet. De vez en cuando nos sacan una sonrisa dentro de esta situación tan complicada en la que estamos. El humor, sin lugar a dudas, es clave utilizarlo. Mirad, otra de las cosas que os decía es el tema de la constancia. Vivimos en una situación, en un mundo en el cual aunar esfuerzos todavía es, si cabe, más importante. Y ahí vemos múltiples ejemplos. Ejemplos de nuestros sanitarios, ejemplos de la policía, ejemplos de todos nosotros que estamos apoyando y estamos ahí dándolo todo, ¿no? Mirad, mi abuelo, por ejemplo, era ebanista, trabajaba como carpintero y recuerdo que nos contaba cuando éramos pequeñitos que él, bueno, pues en un viaje que iba a la fábrica, iba en un autobús y el autobús tuvo un accidente. En ese accidente, muchísimos de sus compañeros murieron y él tuvo un accidente muy grave que le impidió moverse de piernas hacia abajo. De hecho, sus piernas quedaron totalmente destrozadas.
Los médicos decían que, bueno, que era muy difícil que pudiera volver a caminar. Sus piernas estaban llenas de, pues, de tuercas, de bielas, como él decía, ¿no? Que hicieron que, bueno, que para intentar poder andar. Él, al margen de su trabajo, trabajaba también en el campo de Mestalla, en el campo de fútbol del Valencia Club de Fútbol, y él todos los días iba ya a trabajar, iba andando desde la estación de autobuses al campo de Mestalla. Para que os hagáis una idea, hay 45 minutos. 45 minutos que iba y volvía. Él me lo decía, Javier, a mí me dijeron que no podría andar, pero yo tenía claro que eso no iba a quedar así. Entonces, el esfuerzo y la constancia es clave. Y por último, os hablo de apreciar y celebrar. Antes os he hablado de ello, pero os voy a decir un ejemplo. Mirad, yo recuerdo que en esos viajes que él hacía al campo de Mestalla, pues íbamos andando, yo más o menos sería de esa edad, como veis ahí, y él me cogía pues del hombro, ¿no? Íbamos andando y como él trabajaba en el campo de fútbol, conocía a mucha gente, ¿no? Y en el camino, pues nos tropezábamos con muchos amigos, mucha gente que él conocía, ¿no? Y se ponía a hablar con ellos y siempre decía, cuando le preguntaban, uy, ¿este quién es? Y él siempre decía, es el Meunet, es mi nieto, ¿no? Es el más flamenco que tengo. Es el más flamenco que tengo, utilizaba esa expresión, ¿no? Yo con su edad me quedaba mirándolo y me decía, wow, mi abuelo me está diciendo a mi amigo que soy el más flamenco, ¿no? O sea, eso me llenaba de orgullo de que mi abuelo me quisiera tanto, ¿no? ¿Sabéis una cosa? Que con el tiempo, cuando todos los nietos nos juntamos, somos 5 nietos, 5 primos, y nos juntamos, pues él nos contaba, empezamos a hablar y ¿sabéis qué pasa? Que a todos nos decía que éramos los más flamencos. Evidentemente, tampoco pretendo esto que hagáis en las empresas, ¿no? Pero fijaros el sentimiento que todos tenemos. Todos tenemos un sentimiento, seguro que se os preguntara, fantástico de nuestros abuelos, ¿de acuerdo? ¿Por qué era? ¿Porque nos castigaban o porque realmente nos decían las cosas, cosas buenas, porque nos cuidaban, porque estaban cerca de nosotros? Pensarlo. Mirad, hemos hablado del liderazgo y hay una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿El liderazgo o ser un buen líder se hace o se nace? Pues mirad, para mí podríamos decir que hay un 50-50, ¿vale? Pero sí que hay una parte muy importante y por eso lo quiero introducir aquí, que es la parte de la infancia. Mirad, para mí alcanzar el liderazgo, alcanzar éxito, como os decía, empieza en la infancia. Empieza por aquellas frases o aquellos pensamientos que tú escuchabas cuando eras pequeño. ¿Os habéis parado a pensar qué es lo que más, cuando erais pequeños, qué es lo que os decían? ¿Qué es lo que os decían vuestros familiares, vuestros padres, vuestros amigos, vuestros profesores? Mirad, no os lo podéis ni imaginar. Yo trabajo también con muchos directivos y con muchísimos profesionales a través del coaching y muchísimas veces las barreras que tienen para mejorar no son barreras que tengan que ver con competencias, de conocimientos, ni nada por el estilo. Muchas veces son barreras mentales. Son creencias que tenemos en nuestra cabeza de cosas que nos han dicho y que muchas veces lo que hacen es que nos paralizan y que muchas veces nos impiden dar ese 200% que podríamos conseguir. Y ahora quiero compartir con vosotros, mirad, en lo que es el efecto Pygmalion, para que lo veáis muy rápidamente y la importancia que tienen las empresas. Mirad, el efecto Pygmalion es un experimento que se hizo hace ya muchos años y se hizo un experimento con ratas, ¿no? Y el experimento consistió en lo siguiente. Se cogieron 2 grupos de ratas en 2 laberintos y en cada uno de los laberintos teníamos al principio un grupo de ratas y al final en uno de ellos había trocitos de queso y el objetivo era que esas ratas recorrieran el laberinto hasta llegar al trozo de queso y se les medía el tiempo que tardaban. Entonces, a un grupo lo que hacían los científicos era animar a las ratas, jalearlas para que llegaran cuanto antes a coger el trocito de queso. Y al otro grupo no se les decía nada, simplemente se las dejaba. Los científicos llegaron a la conclusión que aquel grupo al cual se les animaba, las ratas, llegaban mucho antes a coger el trocito de queso. Como en cualquier experimento, como puede ocurrir ahora, lo siguiente que hicieron, decían, bueno, vamos a intentar hacerlo esto con humanos, a ver qué es lo que pasa. Entonces lo hicieron en la universidad, en las clases, ¿no? Lo que hicieron cogieron 2 grupos de alumnos y a un grupo de alumnos, a sus profesores les dijeron que, mira, vosotros tenéis un grupo de alumnos con un coeficiente intelectual por encima de la media. Alumnos extraordinarios, alumnos fantásticos, superdotados. Y al otro grupo de profesores les dijeron, mira, vosotros tenéis un grupo de alumnos normales, más bien incluso un poco por debajo de la media, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mirad, hicieron este experimento y al finalizar las clases, lo que hicieron fue evaluar el coeficiente intelectual de ambos grupos. ¿Sabéis lo que ocurrió?
que aquel grupo de alumnos al que los profesores le habían dicho que tenía un coeficiente intelectual más alto, puntuaron mucho más alto, consiguieron mejores notas, consiguieron mejores resultados que el otro grupo. ¿Y sabéis por qué? No porque fueran más listos, simplemente porque las expectativas que tenían los profesores en que esos alumnos eran magníficos hicieron que se volcaran mucho más, que dedicaran más tiempo, que hablaran más con ellos, que tuvieran más contacto, y esto hizo que estas personas crecieran y se desarrollaran. Y ahora mi pregunta es, ¿qué expectativas tenemos de la gente que trabaja con nosotros? ¿Cómo los vemos? ¿Los vemos como gente con una capacidad de desarrollo extraordinaria o los vemos como gente mediocre? Te aseguro que de tu mirada depende muchas veces el éxito de tu equipo. Mirar, un aspecto también importante cuando somos pequeños es cuál es nuestro ídolo, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen vibrar? Y muchísimas veces yo lanzo estas preguntas porque cuando uno indaga o cuando uno reflexiona en cómo era como pequeño, descubre aquellas cosas que con el paso del tiempo parece que nos olvidamos. Pero todos tenemos algo que nos hace especiales. Todos tenemos una virtud, una cualidad que nos hace diferentes. Mirar, una de mis cualidades, sin lugar a dudas, y si preguntáramos a alguno de las personas que han trabajado conmigo, sería la iniciativa, la creatividad. Soy una persona muy creativa. Y esto me viene porque, fijaros, yo de pequeño, uno de mis juguetes favoritos, pues no era ni la PlayStation, ni era el balón de fútbol, ni nada por el estilo. Era la plastelina. O sea, yo era capaz de tirarme horas y horas con la plastelina haciendo cosas. Me inventaba todo tipo de cosas. Empezaba a jugar, hacía guerras. Y luego en casa no os podéis ni imaginar. Cogía las pinzas del pelo de mi madre y hacía espadas. Cogía los rulos y hacía escudos. Cogía un destornillador y con el destornillador se me ocurría cualquier cosa. Es decir, la creatividad era una de mis competencias. Y esto, cuando uno es consciente y lo lleva al día a día, hace que sin lugar a dudas se pueda diferenciar del resto. Por eso, para mí es fundamental que identifiquéis cuáles son vuestras cualidades, que os diferenciéis en aquello que os hace únicos. Pero fijaros también lo que es la vida, ¿no? Llegamos a las empresas, ya bien seamos empleados o seamos empresarios o emprendedores, y lo primero que nos dicen es que para tener éxito en la vida hay que saber diferenciarse. Pero sin embargo, en clase nos dicen que todos tenemos que ser iguales. Yo recuerdo en parvularios en el colegio, cuando íbamos a subir a clase, que a todos nos ponían en fila india. Y el que se movía de la fila, inmediatamente lo castigaban y lo ponían todos rectos. O sea, fijaros qué estamos haciendo y cómo muchas veces ya desde pequeños, el tema de, por ejemplo, ser distintos muchas veces es mal visto. Y sin embargo, cuando llegamos a los momentos clave, momentos profesionales, nos dicen, no, ahora hay que diferenciarse, hay que ser innovador, hay que ser creativo. Pero si llevo 25 años no siéndolo y ahora me pides que sea innovador, ¿esto cómo se hace? Mirad, una cosa es clara, que para tener éxito en el trabajo, sin lugar a dudas, uno tiene que amar lo que hace. Y está clarísimo que te va a pasar, porque a mí me ha pasado. Hay momentos en la vida en los cuales uno pierde la pasión. Y hay momentos en los cuales, como nos puede estar pasando ahora, que estoy convencido que estamos en momentos difíciles, en los momentos en los cuales no sabemos qué va a pasar, momentos en los cuales tenemos un futuro muy incierto, ¿de acuerdo? Y probablemente estemos apagados, estemos bastante chof. Pero ten en cuenta una cosa, si perdemos la pasión, si perdemos la ilusión por lo que hacemos, se acabó. La pasión por tu profesión, la pasión por lo que haces, por tu trabajo, por lo que te motiva, sin lugar a dudas es lo que te permite diferenciarte. Y esto se percibe rápidamente. Cuando yo llego a una empresa, inmediatamente veo el ambiente, la chica que está en recepción, cómo sonríe, la chica que te coge el teléfono, las miradas, la energía que se percibe en el ambiente. Eso se percibe, eso lo perciben tus clientes. Víctor, vamos a hacer, si quieres, aquí una parada, ¿de acuerdo? Sí. Si hay alguna pregunta y continúo con mi segunda parte del webinar en el cual voy a comentar un tema más personal. Vale, sí, de momento en el chat no hay ninguna pregunta. Si alguien quiere hacerla, o bien que la escriba a través del chat o que abra micro, sí, por supuesto. Claro. Quien quiera hacer una pregunta que pueda abrir su micro y nos la haga y se la haga a Javier sin problema. Venga, alguien que se atreva. Esto es como todo, esto es romper el hielo. Sí, bueno, ya sabéis que en cuanto empiece uno, mira, ¿ves? Amparo dice que muy bien, Marisa Valdivieso, buenas tardes, genial.
¿Alguna pregunta relacionada con todo lo que estáis escuchando ahora mismo a Javier Jiménez? Podéis abrir micro si queréis. Almu, todo clarísimo, muchas gracias. A ti, Almu, claro que sí. Genial. Julián. ¿Esta conferencia que se Bien. traslada a la vídeo? Esta conferencia la vais a trasladar a vídeo. Bueno, no sé si lo que quiere decir es que si la vamos a grabar y que si luego va a poder acceder a él, sí, por supuesto. La estamos grabando y luego vais a poder acceder a ella, por supuesto. Hola. Hola, hola, ¿qué tal, Marisa? Espérate que me había ido el invento aquí con el móvil. Espera un segundo, vale. Buenas tardes, Javier, me encanta. Buenas tardes, Marisa, ¿qué tal? Escucharte, qué bien. Cuánto aprendo contigo, de verdad, ¿eh? No puedo decir otra cosa. Es que es así. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, aunque ya... ¿Se ha ido? Uy, se ha ido. Marisa. Se ha ido. Bueno, Juan Pedro Machado nos pregunta ¿cómo sabes en qué cómo sabes en qué te diferencias? ¿Cómo lo puedes medir? Vale. Mira, creo que he lanzado un par de preguntas importantes, ¿no? Es decir, ¿quiénes eran tus ídolos? ¿Qué cosas te hacían sentir bien? Por ejemplo, cuando uno se retrae a la infancia, muchísimas veces empieza a pensar en aquellos momentos que también muchas veces los experimentamos en nuestra vida a día, ¿no? Esos momentos que algunas personas llaman como flow, ¿no? Esos momentos en los cuales de repente el tiempo se parece que se ha parado y estás disfrutando enormemente con lo que estás haciendo. Seguro que muchos de vosotros que me estáis escuchando habéis escuchado eso alguna vez. Esos momentos en los cuales estás tan concentrado en algo que parece que el tiempo no pasa, ¿no? Y que no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo. Esos momentos flow, que se llaman, te está diciendo algo, te está diciendo que claramente hay algo ahí que te está llamando, ¿no? Es decir, y muchas veces esos momentos los tenemos cuando somos pequeños. Pero como os decía, al final, el día a día hace que, bueno, que nos olvidemos, que nos dirijamos a otras cosas, pero todos tenemos algo que nos permite diferenciarnos, ¿no? Algo que nos hace especiales. Muy bien, bueno, Antonio López de la Nieta un lenguaje muy ameno y claro, todo muy claro, fenomenal, muchas gracias Antonio, Julián, perfecto, es necesario verla de nuevo porque no se puede perder detalle, muchas gracias Julián. Carmen nos dice, bueno, Trigrafis nos dice, en mi opinión es muy fácil felicitar a un trabajador, pero ¿cómo se debe de hacer lo contrario? Interesante pregunta. Pues mira, hay una máxima que no todo el mundo cumple, ¿no? Y es que se dice que se corrige en privado y se felicita públicamente, ¿vale? O sea, esto ya es un paso, ¿vale? Que todavía yo creo que hay gente que todavía no es consciente, ¿no? Y a la hora de corregir a un trabajador, ante todo, bueno, pues tienes que evidentemente hacerlo en privado y seguir unos procedimientos, ¿no? Es decir, evidentemente tienes que tener pues unas buenas formas. Y yo hablo mucho en el libro, ¿no? De cómo gestionar esas reuniones, ¿no? De cómo dar feedback, ¿no? Es decir, aquí hablaríamos de cómo dar ese feedback, ¿no? Es decir, de cómo trasladar ese mensaje, mensajes claros, directos, sencillos, no irnos por las ramas, recordar también no solamente hablar de lo que falta, de lo que está mal, sino también poner en valor las cosas que se hacen bien, porque siempre, fijaros, y a mí esto me ha costado, pero hasta que lo descubrí, incluso con los peores jefes que he tenido, siempre hay algo positivo. Siempre hay algo que puedes sacar de esa persona, incluso con los peores jefes, de verdad. Y mirar que, bueno, yo, como os digo, pues he cambiado, cada 2 años cambiaba de ubicación, tenía un jefe completamente distinto y aún así, cuando uno se para y reflexiona, siempre encuentra algo. Carmen Miguel Vicente nos dice, Javier, ¿consideras que estos mensajes se transmiten a los futuros profesionales en el contexto universitario? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Yo, mira, tengo la suerte ahora mismo de estar, y digo la suerte porque era una de las cosas que quería, y porque esto de viajando juntos al éxito, ¿vale? Al fin y al cabo lo que estoy intentando es impregnar de humanismo, impregnar de que las cosas se pueden conseguir de una forma mejor. Yo creo que podemos conseguir grandes resultados sin olvidar que somos personas, ¿de acuerdo? Y ahora tengo una oportunidad de que estoy dando clase en la Universidad de Castellón, en la UGI, en la Universidad Pública, y estoy dando, bueno, pues asignaturas en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Y la verdad es que todo esto, o sea, todos estos valores que os estoy contando,
evidentemente los pongo en cada clase que doy, en cada vez que hablo de la asignatura, y porque todo es absolutamente asumible, todo se puede. También cada vez que doy una clase, pues por ejemplo en la Universidad de Alicante, en el MBA, o por ejemplo cuando doy algún curso en Fundesem, es decir, cada vez que tengo una oportunidad o doy una formación, se puede transmitir. Tú daros cuenta que al final esto es como una semilla, ¿no? Yo estoy convencido que, o espero, ¿no? Al menos espero que después de este pequeño webinar, bueno, pues alguna cosa haya quedado, ¿no? Y eso es como una semilla que se queda ahí dentro de nosotros y que poco a poco va floreciendo, ¿no? Pues ese es el objetivo, ¿no? Yo al final el objetivo que pretendo es, bueno, pues trasladar mi experiencia y sobre todo, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que es posible conseguir el éxito y sobre todo, bueno, pues poniendo en el centro de todas las decisiones a las personas. Eso que muchas veces se dice como una frase, pero que es una realidad como un templo. Yo no sé si dejamos el tema para el final, seguimos o cómo. Sí, vamos a seguir. De todos modos, ya les decía yo que si había alguna pregunta más. Me dice Enrique, puede ser de otro tema, que es de pretar posibles clientes en este tiempo. De pretar, no entiendo, puede ser de otro tema, que es de, vamos a seguir, Enrique, si te parece. Sí, Y eso si es, y queréis, luego... eso, acabamos si queréis y luego, bueno, pues todas las preguntas que queráis las Eso, cerramos. dejamos 10 minutitos y seguimos, que es muy, muy interesante. Vale. Mira, antes, una de las preguntas que comentabas era que cómo puedes saber aquello que te diferencia, ¿no? Aquello que te hace diferente, ¿no? Y yo antes os comentaba, ¿no? Es decir, bueno, fíjate en aquellas cosas que te hacían fluir, aquellas cosas que te hacían sentirte bien cuando eras pequeño. Y ya, os he hablado también de cuáles eran tus ídolos, ¿no? Muchas veces los ídolos son aquellas personas en el que a veces nos reflejamos, ¿no? O vemos que hay cosas que concuerdan mucho con nosotros. Y mira, yo os voy a hablar de una experiencia personal, porque para mí un ídolo, ya esto puede sonar un poco, para mí un ídolo era Bruce Lee. Sí, Bruce Lee, o sea, el artista marcial, el chino este, ¿no? Es decir, y era porque, no sé, veía que era un tipo que siempre ganaba a los malos, ¿no? Y era un tipo que, ante todo, siempre protegía al más débil, ¿no? Es decir, era una persona que intentaba siempre ayudar, ¿no? Y que tenía una serie de valores, ¿no? Por encima de todo. Y, bueno, tal era la ilusión que, bueno, que absolutamente todas las películas que os podéis imaginar, bueno, me las he visto, ¿no? Es decir, esto ya hace ya algunos años, pero todavía lo sigo recordando. ¿Y por qué os cuento esto? Pues mirad, os cuento esto por lo siguiente, porque antes de pasar a esa parte, hay un momento en mi vida en el cual, bueno, pues yo estaba ocupando un puesto de dirección en una empresa, ¿de acuerdo? Tenía un puesto directivo, tenía un buen salario, a nivel familiar estaba muy bien, tenía a mi mujer, tenía a mi hijo, no me podía quejar absolutamente de nada, pero dentro de mí, a nivel personal, sentía como que algo me faltaba, ¿vale? Yo no sé si habéis tenido esta sensación alguna vez, pero yo sentía que algo dentro de mí no conectaba, algo me fallaba, ¿no? Y lo que me fallaba era que durante muchísimo tiempo de mi vida, esto me pasó con 35 años, fijaros, durante muchísimo tiempo de mi vida yo me había volcado en la faceta profesional absolutamente, ¿de acuerdo? Porque era una de las cosas más importantes y evidentemente en la faceta familiar. Pero ¿qué pasa con la parte personal? ¿Qué pasa con nuestro yo, no? Es decir, muchísimas veces renunciamos a cosas que nos hacen sentir bien por temas profesionales o incluso también por la familia. Y yo en esta imagen que veis aquí, el tema del equilibrio, quiero reflejar lo importante que es esa parte personal, ¿no? Es decir, la parte profesional a la que nos volcamos muchísimo y dedicamos muchísimo tiempo, al final, bueno, pues cuando uno lo vuelca todo en la parte profesional, puede ocurrir, como algunas veces nos ha ocurrido a alguno de nosotros, en que de repente esa parte desaparezca, ¿vale? De repente hay un ERTE, de repente hay un ERE, de repente con 45 años la empresa considera que eres un directivo demasiado caro y que a lo mejor es preferible meter a una persona mucho más joven con un salario más bajo, por ejemplo. Entonces, en ese momento, tu mundo se rompe, tu mundo se cae. Porque, claro, tú como persona has sido tu parte profesional. Pero, ¿qué pasa con el resto? Y yo por eso quiero hablar de que para mí el verdadero éxito es buscar ese equilibrio entre las tres patas. La parte familiar, la parte personal y la parte profesional. Mirad, ahora mismo con la situación que estamos viviendo, estoy convencido que muchos de nosotros la parte profesional la tenemos totalmente caída, tambaleada.
Probablemente estamos pensando qué va a ocurrir conmigo. Me he quedado sin mi trabajo, sin mi empresa, sin mi profesión. ¿Qué voy a hacer? Pero mirar, esa parte profesional, son muchas capas. La experiencia que has acumulado hasta ahora no te la quita nadie. La pasión, tus conocimientos, eso no te lo va a quitar nadie. Y probablemente saldrás de ello. Pero fíjate en todo lo que tienes a tu alrededor. Mira tu familia. ¿Tienes familia? ¿Tienes seres queridos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes tu mujer? Esa parte es fundamental. Y muchísimas veces nos olvidamos de ella. Pero para mí, sinceramente, la clave está en la parte personal. ¿Y por qué os digo esto? Por una razón muy sencilla. Mirad, si yo no me siento bien conmigo mismo, es muy difícil que transmita eso a mi equipo, a mi esfera profesional y a mi esfera familiar. Si yo hay algo dentro de mí que no funciona, si yo, por ejemplo, no estoy motivado, cuando llego al trabajo, evidentemente, no voy a ser la alegría de la huerta. Si yo tengo una pelea con mi mujer, esa pelea, de alguna forma, se va a trasladar en mi ámbito profesional. Si mi jefe, por ejemplo, es una persona complicada, es difícil, eso al final, cuando llego a casa, lo pago con mi mujer, con mis hijos, etcétera. Porque somos personas, somos humanos. Pero la parte personal, para mí, es clave, porque en la parte personal está lo que se fundamenta el resto. ¿Y por qué os estoy hablando de esto? Porque nos olvidamos siempre de ella, nos olvidamos en detrimento de, como os decía, la parte profesional y la parte familiar. Mirad, ese sueño que os comentaba antes, que quería cumplir, cuando os hablaba de que era pequeño, yo tenía una parte que me faltaba a mí a nivel personal. Y era que yo tenía un sueño de pequeño que no había podido cumplir. Y ese sueño era haber sido como mi ídolo, que era Bruce Lee, ¿no? Me hubiera gustado ser como Bruce Lee. Pero habían otras prioridades. Habría que estudiar, había que buscarse una profesión de futuro, había que trabajar, había que ganar dinero, había que ocupar una posición importante, había que tener una familia, había que tener hijos, ¿de acuerdo? Pero, ¿y cuándo la parte personal? Si la parte personal no la cuidamos, el resto se tambalea. Esa es la piedra angular, la parte personal. Si, por ejemplo, nosotros ahora mismo nos venimos abajo, los que tengáis empresa, los que tengáis equipo, etcétera, el resto se va a venir abajo. Ahora mismo sois la pieza fundamental, sois lo que hace que esto se mantenga. ¿Y por qué os voy a hablar de esto? Pues mirad, como os decía, yo tenía un sueño, y ese sueño era haber sido algún día como Bruce Lee. Y un día, con 35 años, iba paseando con mi mujer por Castellón, y bueno, pues estábamos tomando una cerveza en una terraza, y le conté cuál era mi sueño. Empezamos a hablar y empezamos, bueno, pues a contar muchas cosas, ¿no? Y entonces le dije, pues mira, la verdad es que hay algo que me gustaría, y te tengo que ser sincero, ¿no? Es decir, me gustaría poder haber cumplido ese sueño de haber practicado artes marciales alguna vez en mi vida, porque era algo que me encantaba y nunca pude hacerlo. Y mi mujer me dijo, fue muy clara, me dijo, pues apúntate. Yo me quedé un rato pensando y dije, joder, pues no sé, es que tengo 35 años, ¿dónde voy yo con 35 años? No voy a tener tiempo, tengo muchas obligaciones en el trabajo, la familia, el tal, no sé qué. Y ella fue la que me empujó, la que me dijo, adelante. Así que un buen día, pues decidí apuntarme. Y decidí apuntarme porque, como os decía, tenía un sueño. Y es que un sueño es importante. Los sueños, fijaros, los sueños nos dan ese rumbo hacia conseguir hacia ese éxito. Si no tenemos sueños en el trabajo o en la vida, nunca vamos a conseguir nada, ¿de acuerdo? Mirad, hay una frase que dice Steve Jobs que a mí me gusta mucho, y es que si tú no tienes sueños, ¿vale? Y tú no luchas por si no tienes sueños y no luchas por ellos, alguien te contratará para que luches por los suyos, ¿vale? Por lo tanto, soñar es fundamental para conseguir aquello que deseamos. Y ese sueño es lo que yo os quiero explicar. Mirad, esta foto que comparto con vosotros es una foto que tiene 10 años, ¿vale? Este es mi segundo día de clase. El que ves al fondo, al lado de uno que está de rojo, uno que se ve ahí muy pequeñito, ¿de acuerdo? Que no se ve nada. Ese soy yo el segundo día que me dieron un kimono. El primer día iba con un chándal, ¿vale? Y cuando llegué a clase, bueno, pues no os podéis ni imaginar todas las dudas que me surgieron, ¿no? ¿Dónde me había metido? Madre de mía, ¿dónde me he metido? Si son todos negros, son todos marrones, me van a dar aquí por todos los lados, gente joven, gente con 20 años, yo tengo ya 35, yo entonces pesaba 10 kilos más que ahora, ¿de acuerdo? Y realmente me surgieron un montón de cosas, de pensamientos negativos, como mucho nos sucede, de que esto
de que me había equivocado. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que cuántas veces, y sobre todo los emprendedores y los empresarios, esto me podréis decir, ¿no? Es decir, lo importante no es tener una idea. Todos tenemos muy buenas ideas. Lo importante es llevarlo a la práctica. Es lo que diferencia el éxito. Todos los días hay gente que tiene muy buenas ideas, pero la diferencia está en que esa idea la llevas a la práctica. La diferencia entre la gente que quiere hacer algo y la gente que empieza a hacer algo es la gente que, como en mi caso, como os decía, que da ese primer paso. Que entra por la puerta del gimnasio, que habla con el instructor, que habla con el maestro y que decide apuntarse. ¿Cuántas veces decimos todos los primeros de enero, me voy a apuntar al gimnasio, pero no me apunto? Voy a llamar más a mi familia, pero no le llamo. Voy a dejar de fumar, pero no dejo de hacerlo. Dar el primer paso es, no sé si es el 50%, pero es más de la mitad del éxito. Dar ese primer paso. Romper esas creencias, esos pensamientos negativos y apuntarse. Mirad, esta para mí es una de las claves, ¿vale? La primera, el paso hacia el éxito. Mirad, aquí me vais a ver ahora, ese que está ahí en naranja con el pelo más negro soy yo, ¿de acuerdo? Ahí habían pasado ya algunos meses y una de las claves del éxito es, sin lugar a duda, es la constancia. Mirad, para yo llegar a ese cinturón naranja, pasaron algunos días, evidentemente es duro porque yo salía a trabajar tarde, llegaba al gimnasio a las 9, empezamos a las 9:30 y llegaba a mi casa a las 11 y al día siguiente otra vez a las 7 de la mañana, ¿no? Y así de lunes a viernes es complicado. Pero cuando alguien tiene un sueño, tiene una pasión, no hay nada que te lo impida. O sea, luchas por ello. Y para yo llegar a ese cinturón, pues tuve que ser muy constante. Tuve que pasar muchas situaciones muy complicadas. Recuerdo que en un combate con una mujer, además, una mujer de cinturón verde, porque en un tatami y en la vida no hay rival débil. Esto lo tenemos que tener en cuenta, es decir, no hay ningún competidor débil. Y esto es algo que aprendí de una forma muy clara. Bueno, pues me dio una que acabé con una costilla bastante fastidiada. Estuve un mes que no me podía levantar de la cama. Otro hubiera desistido y hubiera dicho, mira, hacer puñetas, ¿vale? Mi mujer me decía, para que veas, me decía, yo no sé para qué pagas para que te peguen. Si quieres te pego yo y me das a mí el dinero, ¿no? Para que veáis, ¿no? Pero yo tenía claro algo, tenía un sueño. Es más, me había visualizado, antes de empezar, me había visualizado poniéndome ese cinturón negro algún día y siendo como mi héroe, siendo como esa persona que yo admiraba. La siguiente fase, ¿vale? Es rodearse de gente siempre mejor que tú. Gente que te inspire a ser mejor cada día. Mirad, esto es una máxima, no me canso de decirlo a las empresas. Por favor, si alguien tiene un equipo, si alguien dirige una empresa, busca siempre a la gente que sea la mejor. No busques ni al pelota, no busques al que te dice a todo que sí. Busca gente que, aunque te diga que las cosas no están bien, gente crítica, gente que te diga las cosas, gente que te ayude a dar un paso superior. Mirad, yo cuando entrenaba me ponía siempre con gente que estaba por encima de mi nivel. ¿Por qué? Porque siempre me enseñaban más cosas. Si yo era cinturón naranja, me ponía con el cinturón verde o con el cinturón azul. Cuando fui cinturón azul, me ponía con el cinturón marrón o con el cinturón negro. Porque siempre me enseñan algo. Esta foto que veis aquí es una foto de una exhibición que hice en Málaga con 300 personas que yo había sido incapaz, en mi vida hubiera pensado que yo hiciera una exhibición en público con 300 personas. Para hacer esa exhibición yo tenía que ser cinturón marrón hacia arriba. Yo era cinturón azul, pero uno de ellos me dejó el cinturón marrón y pude entrar, ¿vale? Pero lo que os quiero decir con esto es que para conseguir el éxito, y yo ahora más que nunca, y con la situación en la que nos enfrentamos, es importante rodearse de la mejor gente. Y si no tienes esa gente en tu equipo, en tu empresa, pide ayuda. Estamos acostumbrados a que pedir ayuda, nos han dicho que pedir ayuda es algo que está mal visto. Cuando en clase levantabas la mano para preguntar, todo el mundo te miraba como si, mira, ya va a preguntar. Parece que pedir ayuda esté mal visto. Rompamos esas creencias. Pedir ayuda es la decisión más inteligente que hay. Cuando uno no sabe hacer algo, tiene que pedir ayuda, porque es la única forma que tiene de crecer, de desarrollarse. Por eso, rodéate de la gente que sea mejor que tú, porque seguro que algo en ti va a quedar. Mirad, esta es una de las fotos, para mí, más importantes y en las que me he sentido más satisfecho. Mirad que he conseguido cosas en mi vida, ¿vale? Ahora tengo 45 años. He conseguido muchísimas cosas. He conseguido, a nivel profesional, puestos importantísimos. He conseguido grandes éxitos a nivel profesional. Tengo una mujer, tengo un hijo que los quiero con locura. He conseguido muchísimas cosas. Pero me demostré a mí mismo
que conseguir un sueño es posible. Me demostré a mí mismo que cuando alguien persigue algo y tiene en cuenta que pasa la acción, que es constante, que lucha, que se rodea de los mejores, el éxito es más fácil. Y también os quiero decir una cosa. No solamente os quedéis con conseguir el éxito, disfrutar el camino. Porque es algo que yo aprendí durante estos 8 años que me costó a mí conseguir eso que veis en esa foto, 8 años, disfruté cada vez que entrenaba como si fuera la primera vez. Esa es la clave. Pasión, disfrutar por lo que uno hace. Cuando uno disfruta en lo que uno hace, no, vamos, el tiempo es lo de menos. Es súper importante. Mirad, esta podría ser la última foto, pero quiero compartir una foto con vosotros de hace 4 semanas, antes de lo del COVID, ¿vale? Mirad, quiero compartir con vosotros una foto porque, como os decía, yo llevo 1 año aproximadamente ya establecido de forma definitiva aquí en Almenara, en Castellón, ¿no? He conseguido ya asentarme y espero que sea durante muchísimo tiempo. Y entonces, bueno, estabilicé a mi familia, mi mujer, bueno, pues ya trabaja, ha conseguido un puesto de trabajo que hasta este momento era complicado. Mi hijo está también, podemos ver otra vez a mi familia. A nivel profesional he conseguido estabilizarme. He empezado, bueno, pues a gestionar mi marca, a trabajar con empresas, con empresarios, con directivos. Y bueno, me faltaba la parte personal, ¿no? Como os decía. Y la parte personal era, bueno, pues voy a seguir trabajando en aquello que me gusta, ¿no? Practicando mi deporte, ¿no? Que en este caso es el taekwondo. Pero ¿sabéis una cosa? Mirad, me ocurrió algo. Y es que durante muchísimas semanas tenía la mochila, el traje y absolutamente todo encima de la cama. Pero era incapaz de volver al gimnasio. Mirad, tenía claro el foco, como os decía antes, tenía claro el foco, es decir, qué es lo que quiero conseguir, el propósito, la visión donde quiero llegar. Tenía las capacidades, que es otra cosa muy importante, las competencias, las habilidades. De hecho, ya soy cinturón negro, ¿de acuerdo? Pero me faltaba algo, me faltaba la voluntad, me faltaba la pasión, el compromiso. Había perdido algo de esa pasión. A todos nos pasa en nuestra profesión. Todos llega un momento en que perdemos esa ilusión, esa energía. A todos. A mí me ha pasado a nivel profesional y en mi sueño a nivel personal también me ha pasado. ¿Y sabéis una cosa? Volví al gimnasio. ¿Y sabéis por qué volví? Pues os lo voy a contar. Empecé a mandar mensajes por WhatsApp y por correo y tal a la gente con la que tenía amistad, ¿no? Compañeros míos que habéis visto en la foto. Y ellos enseguida se alegraron de que había vuelto a Castellón. Empezaron a mandarme mensajes, venga, vuelve aquí, venga, vente a entrenar, que te lo vas a pasar de puta madre, vente, que no sé qué, no sé cuántos. Cuando llegué al gimnasio, después de recibir todos esos mensajes y esas muestras de cariño, habían dos chicos allí que también compiten conmigo y que inmediatamente se acercaron a mí y me abrazaron. Mi maestro, bueno, pues no os podéis imaginar la ilusión y verle la cara al verme que su alumno había vuelto, ¿no? a su gimnasio. ¿Y por qué os digo esto? Porque mirar, la fórmula del éxito yo digo que es 3+1. 3+1, ¿por qué? Porque hay 3 cosas que son fundamentales en el éxito. Tener un objetivo claro, un propósito, desarrollar tus capacidades, tus habilidades, tus competencias, la formación, lo que se llama habitualmente la formación, y tener esa pasión, ese compromiso, esa ilusión por hacer algo. Pero hay un ingrediente que es fundamental en esa fórmula. Y es que el compañerismo, el trabajo en equipo, sin lugar a dudas, es fundamental. Si yo no hubiera tenido a esas personas, a esos compañeros que me hubieran dicho, Javier, vuelve, que te queremos aquí con nosotros, que te lo vas a pasar genial, que queremos volver a irnos de cena, que queremos volver a disfrutar juntos. El compañerismo, el trabajo en equipo va a hacer que en determinados momentos tú como líder te vengas abajo. Y tener a tu alrededor un equipo de gente que va a dar el do de pecho por ti es lo que va a marcar la diferencia. Porque créeme lo que te digo, a mí me ha pasado. Estar al 100% en primera línea es muy difícil. Yo lo he vivido. He tenido que dirigir 200 personas y ha habido momentos en los que los problemas económicos, los problemas de liderazgo, los problemas de gestión de equipos, o sea, llega un momento en que te vienes abajo. Y cuando te vienes abajo, tener a gente a tu alrededor que te diga, no te preocupes, aquí estoy yo, que yo doy un paso por ti, eso es clave. Y eso es lo que necesitamos ahora. Mirad, se nos abre un nuevo escenario, un nuevo futuro, un futuro muy incierto. Pero lo que sí que tengo muy claro es que de aquí vamos a salir en equipo, vamos a salir mucho más fuerte, vamos a salir como una piña. Y además no hay más que verlo.
Estamos viviendo una sociedad donde absolutamente todo ha cambiado, donde somos una piña, donde todavía sí es verdad que hay gente que, bueno, pues que parece que no va con ellos el tema y que, bueno, pues decide no quedarse en casa y que va a su rollo. Como en todo, como en las empresas, hay gente también, bueno, pues que parece que es de otro mundo, pero quedaros con la mayoría. La mayoría de la gente es buena, la mayoría de la gente quiere conseguir ese éxito, quiere ayudar, quiere participar, quiere sentirse partícipe de ese éxito. Así que, cuando os sintáis mal, recordad que si habéis hecho un buen trabajo, tenéis ahí un equipo a vuestro lado. Bueno, espero que a lo largo de este webinar os habéis llegado algunas herramientas en esa maleta, ¿vale? Que espero que os sean de utilidad, pero sobre todo recordad una cosa, que viajar hacia el éxito es fácil, pero si se hace en equipo, si se hace con gente a tu alrededor, si se hace con tu equipo, con tu mujer, con tus hijos, siempre es mucho más satisfactorio. Así que, por favor, recordad, viajar juntos al éxito. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Seguro que si abrimos los micrófonos hay aplausos, no de fuera del balcón, sino por la exposición que has tratado. Y bueno, agradecer también a todos aquellos que os habéis quedado. Yo no sé, también, a ver, cerramos micro para que no se me acople el micrófono. Vale, gracias, Marisa. Ahora te doy paso si quieres comentarle algo en directo a Javier. Decía Javier, muchas gracias. Bueno, ahí tenéis todos la información de contacto de Javier para cualquier cosa que necesitéis. Trasladamos la pregunta que nos hacía Enrique Pérez antes, que decía que quería decir que cómo dar crédito a nuestros clientes en este tiempo. ¿Cómo dar crédito a nuestros clientes? Mirad, yo creo que muchas veces se habla de la importancia de que el cliente en el centro, ¿no? El centro de todas las decisiones y de todo lo que hacemos. Y yo siempre digo lo mismo, y esto Richard Branson lo dice, ¿no? Pero que nuestros empleados es lo más importante. Al final, nuestros empleados son los que están en contacto con nuestros clientes. Esto es evidente. Si nosotros tratamos bien a nuestros empleados van a hacer de altavoces y van a tratar bien a nuestros clientes. Es que es algo clarísimo. Si no lo hacemos, lo que puede ocurrir es que, bueno, a lo mejor si eres un líder con otras características distintas, mientras tú estés, bueno, pues no lo percibas, pero en cuanto tú desaparezcas, pues tus empleados se van a comportar, a lo mejor van a pagar con los clientes lo que no pueden hacer contigo, ¿de acuerdo? Entonces, mi mensaje siempre es el mismo. La mejor forma de tratar bien a tus clientes es tratar bien a tus empleados, porque ellos, sin lugar a duda, te lo van a devolver con creces. Genial. Andrea Dourado nos preguntaba antes, la gente, hacía un resumen, la gente me define como una persona fuerte y determinada, que casualmente son las características de mi ídola de la infancia, y ponía Wonder Woman. Sin embargo, en mi infancia fui una persona muy tímida, pero segura de que lo que me decían que no podía hacer, no podía ser cierto. ¿Será que los emprendedores, y ahí va la pregunta, tenemos el gen revolucionario? Pues puede ser, totalmente. Mira, yo te voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Yo soy una persona muy inquieta, muy inquieta. De hecho, cuando controlo algo, me aburro, ¿vale? Es decir, por eso, si veis un poco mi currículum y mi experiencia y tal, diréis, joder, un tío que es ingeniero, luego se pasa a recursos humanos, hace un MBA, luego hace coaching, luego hace hipnosis, luego está en ventas, está en administración, está en logística, está en dirección. O sea, soy una persona, pues, y bueno, a nivel personal no os he dicho, ¿no? Pero a nivel personal, pues, practico taekwondo, luego cuando el taekwondo lo tenía dominado, pues dije, voy a hacer karate. Y como el karate dije, bueno, pues ahora voy a hacer zumba. Y es decir, estoy continuamente aprendiendo porque creo que es algo que me llena, ¿no? El estar continuamente enfrentándote a nuevos retos. Y yo comentarle, mirad, yo era una persona también muy tímida, muy introvertido y también tenía pues esas creencias, ¿no? De que yo nunca hubiera imaginado hacer una exhibición, como os he dicho, delante de 300 personas. Vamos, no se me hubiera cabido en la cabeza. Pero esto es como todo. Vuelvo a insistir, la diferencia está en pasar a la acción. En el momento que tú pasas a la acción, has subido ya 3 peldaños. Y evidentemente puedes fracasar, te puedes caer, pero ese conocimiento te lo vas a llevar tú, pero vamos, por seguro.
Bueno, Amparo Fernández nos decía, eso es cierto, el trabajo en equipo es fundamental y esta situación especial nos hará ser más fuertes y darnos cuenta que entre todos podemos conseguir nuestros sueños. Gracias por tus enseñanzas, Javier. Matías te manda un aplauso virtual. Andrea, gracias por hablar. Un placer escucharte. Antonio López, igual. Bueno, mensajes de agradecimiento, Javier. Tony Cervantes, igual. Enrique, igual. César Ramírez. Marisa Valdivieso, un placer como siempre. Me llevo mucho aprendizaje en mi mochila para seguir aplicando. Yeli Bidón nos decía, buenas tardes, Javier. ¿Podrías recomendarme un libro de liderazgo o de cómo comunicarse eficazmente en un entorno empresarial? Como hablar en público, por ejemplo, que también le vale. Claro. Mira, hay muchísimos libros, ¿de acuerdo? Sobre liderazgo, muchísimos. Pero mira, yo te voy a dar un consejo. El mejor libro que hay, ¿vale? Es practicar, ¿vale? Es decir, el mejor aprendizaje que es practicar, es decir, al final un libro, como por ejemplo el mío, ¿vale? Que habla de mis experiencias y que te da una visión muy global, ¿vale? De todo lo que esto es una parte de lo que se ha transmitido ahí en el libro, ¿no? En el libro toco muchos temas, pero al final no deja de ser mi vida, ¿de acuerdo? Y cuando uno lee, evidentemente, bueno, pues está leyendo la vida de otros y evidentemente uno puede llevarse muchísimos aprendizajes, pero la diferencia vuelve a existir. La diferencia entre la lectura y el cambio está el ponerse en marcha, ¿no? El dar ese paso. Hay gente que lee muchísimos libros, pero que al final no pone nada en marcha. O gente que hace muchísimas formaciones, pero al final no pone nada en marcha. Entonces, el conocimiento sin acción no sirve de nada. Es filosofía, ¿no? Como se suele decir. Entonces, mi mayor consejo es, lo poquito que hayas escuchado, que te haya podido servir, practícalo. Ponlo en marcha. Empieza a construir ese edificio, ¿no? Por los cimientos. Empieza a poner esas pequeñas ideas que te hayas podido llevar, empieza a ponerlas en marcha, empieza a construir, empieza a perder ese miedo que muchas veces tenemos de que, ¿y si doy el paso? ¿Y si digo esto? ¿Qué va a pasar? Mirad, no hace mucho me decía también una persona, ¿no? Me compartía conmigo, ¿no? Es decir, y claro, y si yo me muestro muy cercana con la gente, y si me abro y si le cuento mis cosas y tal, y si la otra persona se piensa que a lo mejor se piensa más de la cuenta o traspasa la parte profesional de la parte personal. Y yo le dije una cosa muy clara, digo, ¿te puede pasar? Claro que sí. Si montas una empresa puedes fracasar, si asumes un puesto de dirección te puedes equivocar, pero da el paso. ¿Cuánta gente hay a tu alrededor que no te quedes en esa persona o en ese 1%? Hay un 99% de gente que está esperando a que su líder dé ese paso, que se muestre cercano, que se muestre accesible, que se muestre tal cual es, con sus virtudes y con sus defectos. Porque el ser humano, y tenemos un ejemplo muy claro con lo que estamos viviendo ahora, es lo que hace que la gente te siga. Así de claro. Fenomenal, seguimos recibiendo muchos mensajes de agradecimiento, Javier, claro que sí, por tu exposición. Enhorabuena también por parte de Sergi Soler, que nos decía, bueno, que sin duda tus palabras e historias personales nos ayudan a todos a reflexionar. Manuel dice que desde ya va a ponerse en marcha. Sin embargo, decía Carmen Miguel Vicente, gracias Javier por ampliar nuestra mirada. ¿Qué mensaje nos puedes dar para estos días de confinamiento? Vale. Pues mira, haciendo virtual lo que os he contado, recordar, tenemos 3 áreas, personal, familiar y profesional. La parte profesional probablemente ahora mismo nos está bombardeando mensajes y es nuestra máxima preocupación. Pero tenemos otras 2 áreas ahora mismo muy importantes. Tenemos la parte familiar, que si tenemos la suerte de que nuestros hijos están con nosotros, nuestra mujer, nuestro marido, etcétera, aprovecharla. Vamos a aprovecharla al máximo. Vamos a disfrutar de esos momentos que tenemos ahora que no hemos tenido durante muchísimo tiempo. Vamos a sacarle el máximo jugo. Vamos a dedicar tiempo a esa parte personal que muchas veces olvidamos. Vamos a reflexionar sobre cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis sueños, aquellas cosas que cuando era pequeño tenía ilusiones y de repente las he perdido. Son momentos ahora muy buenos para cuidarnos nosotros, para parar, para reflexionar, para leer buenos libros, para trabajar en esa parte que nos gustaría. Y la parte profesional, por supuesto, también podemos trabajar en ellas. Mira, yo estoy haciendo un curso de formación online también,
porque, bueno, voy a seguir formándome. La formación es fundamental, hay que seguir formándose, hay que seguir aprendiendo, porque, bueno, en el futuro nos espera un camino muy difícil y la formación es importante, pero tenemos ahora mismo 3 bolas. No nos olvidemos esto nunca, tenemos 3 bolas en nuestras manos. Y todo pasa por ese equilibrio que os decía, ¿no? La parte personal. Cuidemos en la parte personal, ¿vale? Porque a partir de ahí surge todo lo demás. Marisa parece que levanta la mano. Sí, sí, bueno, decir también que Almu Toque y Pedro Collado están haciendo networking, ¿eh? O sea, que esto pinta bien. Están haciendo networking entre ellos, porque decía Pedro, bueno, antes de entrar en Pedro, Enrique nos concretaba un poquito, Enrique Pérez nos concretaba un poquito más el tema de dar crédito ahora sí o no, en estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo. Dar crédito a la gente, ¿no? A las personas. Sí. Totalmente, fundamentalmente. Lo estamos viviendo. Fijaros, cualquier cosa que hacemos, mira, a los sanitarios, a la gente del supermercado. Mira, el otro día veía un vídeo de unos policías que habían llegado a un supermercado y decían, y se pusieron en fila y empezaban a aplaudir a la gente de cajas. O sea, qué escena más bonita. Y eso llega al corazón. Esas cajeras no van a olvidar en su puñetera vida, permitidme la expresión, ese hecho que ha hecho la policía. No estamos acostumbrados a eso. Mirad, una de las cosas, hago un pequeño inciso. Mira, fijaros, cuando alguien llama a su oficina a un empleado, preguntaros qué es lo que está pensando. Cuando vuestro jefe os llama a la oficina, ¿qué piensa? ¿Qué pensáis? ¿No? Bueno, a ver la que me va a caer, ¿no? A ver qué es lo que ocurre, a ver qué he hecho mal, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene la mayoría de los empleados. Y a los clientes, Javier, me pregunta Enrique. Y a los clientes exactamente igual. A los clientes, pues mira, cogerlo en mitad del pasillo, en tu negocio, y decirle gracias por venir, gracias por confiar en mí, gracias por ayudarme, gracias por permitir que sigamos en mi negocio. Gracias sincera, mirándole a los ojos y diciéndoselo. Cuando tú haces esto, a la cara de esa persona, acabas de dejarla sin ningún tipo de argumento. Esa persona sale de tu despacho o sale de la empresa, vamos, hablando de ti, maravillas, hablando de tu empresa, de tu marca, porque es lo que sientes y no estamos acostumbrados. Es que eso, mejor lección de liderazgo, os lo puedo asegurar, no lo hace la gente. Mirar, por ejemplo, en redes sociales, mirar cuánta gente felicita a alguien. Muy poca gente. La gente normalmente lo que suele hacer es criticar, decir tal, hablar mal, no sé qué, en Twitter, pero ¿cuántas veces vemos comentarios de gente que habla bien de otra persona? Hay redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, por ejemplo, que tienes una opción de felicitar a un compañero o a alguien por algo que ha hecho bien. Y yo sigo viendo muy poca gente que lo utiliza cuando tienes una oportunidad fantástica de poner en valor en público a toda una red social de lo que está haciendo tu empleado. O sea, que tenemos todas las herramientas y no las utilizamos. Claro, y a los clientes exactamente lo mismo. Coger a un cliente y decirle muchas gracias por confiar en mí, muchas gracias por dejarte tu dinero, muchas gracias porque al final elegirme a mí, no elegir a otro. O sea, ahora es el momento en el que tenemos que dar ese paso. Yo creo que ahora es el momento en el que más tenemos que ser líderes, en el que más tenemos que dar un paso, porque nos va a diferenciar, porque la mayoría podemos estar cabizbajos, podemos estar mal, podemos estar... Joder, yo no sé qué va a pasar conmigo, con mi futuro, las empresas, no lo sé, pero sí tengo claro una cosa, que tengo que ser yo mismo y tengo que seguir como soy. Última pregunta, o últimas dos, que me dice aquí, hablando Pedro Collado, que antes lo comentábamos, en las grandes empresas, por la presión de estar enfocados a conseguir resultados, no se valora tanto que seas buena persona y estés dispuesto a realizar cualquier esfuerzo por el equipo, como que realmente hagas lo que haga falta para llegar a ese resultado deseado. Vale. ¿Cómo gestionamos eso? Pues mira, aquí hay un tema muy claro y es que muchísimas veces uno tiene que tomar decisiones, ¿vale? Y las decisiones entran por los valores que cada uno tiene. Mirad, uno de mis valores máximos siempre ha sido el defender al equipo por encima de todo, ¿de acuerdo? Y yo me he enfrentado a jefes, me he enfrentado a mi jefe y porque recuerdo que tuve, pues como os he dicho, ¿vale? Yo he tenido, por suerte, muchos jefes buenos y muchos malos. Y de los malos también se aprende, ¿vale?
Y también se aprende pues muchas veces lo que no tienes que hacer. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de uno que tuve, que era pues una persona que generaba un ambiente muy negativo, muy tóxico, y que prácticamente todo lo que hacíamos lo hacíamos mal. Era una persona que además saltaba la cadena de mando, se dirigía a la persona que estaba por debajo, hablaba mal de él, etcétera, etcétera, y bueno, era un verdadero cáncer. Yo tenía dos opciones: mirar para otro lado como si no pasara nada, o intentar llevarlo lo mejor posible, o tener una conversación con él. Pues, ¿qué hice? Tuve la conversación con él. La conversación con él, evidentemente, utilicé, bueno, pues todas las técnicas de feedback, etcétera, etcétera, pero hay gente con la que no se puede hablar. ¿Sabéis lo que me supuso esa conversación? Pues me supuso que me movieran 800 kilómetros de mi casa, ¿vale? Que saliera de esa empresa hacia otra empresa completamente distinta, en el norte, y que, bueno, que tuviera que mover a mi familia. Pero ¿sabes qué te digo? Si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Porque recuerdo que fui fiel a mis valores. Y te voy a decir una cosa, y es más, y además aprovecho para compartirlo con vosotros. Esa persona, ese colaborador al que defendí, casualidades de la vida, y esto os lo aseguro que es cierto, como estoy aquí sentado, hace un mes aproximadamente lo vi un día repostando en la gasolinera. Han pasado, pues, 15 años probablemente. Cuando nos dimos inmediatamente un abrazo, porque para mí era una de las mejores personas que trabajaba conmigo. Era una pieza clave. Y gracias a este jefe que tuve, bueno, pues me dijo que se marchaba, ¿no? Y entonces yo eso ya no lo pude soportar y di ese paso que os estoy comentando, ¿no? Pues esta persona trabaja en una empresa, tiene un puesto de responsabilidad y yo le conté, bueno, pues a qué me dedicaba ahora, ¿no? Y me dijo: Javier, déjame una tarjeta tuya. Le dejé una tarjeta y ¿sabéis lo que pasó? Al día siguiente recibía un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos para tener una entrevista con ellos, para trabajar con ellos y dar formación en su empresa. Mirad, la vida, muchísimas veces, en el momento en el que estamos, a corto plazo, creemos que cuando hacemos algo, pues nos ha salido mal. Pero cuando tú la vida la ves en perspectiva y tienes una perspectiva de tiempo, te das cuenta que cuando uno es fiel a sus valores, al final todo tiene su recompensa. Y yo, el haber tomado esa decisión de enfrentarme a mi jefe y decirle lo que pensaba, porque para mí mi equipo era lo más importante, con el tiempo, primero, me he sentido muchísimo mejor conmigo mismo y fijaros lo que acaba de suceder, ¿no? La vida da muchas vueltas. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. Hoy estás vivo y mañana estás muerto. Hay que ser humanos. Perfecto, Javier. Última pregunta y cerramos. No os preocupéis porque tenéis el contacto de Javier en pantalla. Aprovechar, haceros un pantallazo, una foto desde el móvil. De todos modos, nosotros os pasaremos el contacto vía correo electrónico porque tenemos todos vuestros datos. Por ir cerrando un poco y por la pregunta que trasladaba Ariel, Enrique Pérez, igual, no te preocupes que habrá posibilidad de seguir avanzando, independientemente de todos los mensajes de agradecimiento hacia ti, Javier, por tu exposición, y por ir cerrando, quizás trasladar un poco esa parte de cómo podemos sacar el máximo partido en la reflexión, ¿no?, que estamos haciendo consecuencia del confinamiento, ¿no?, que tenemos para implementar cambios en el momento que nos toque volver otra vez a salir a la calle, con este nuevo escenario. Y con esta cerramos. Venga, dale, Javier. Claro. Pues mira, como os decía, no os olvidéis de lo que os decía, de las tres áreas, de la parte de familia, la parte personal. Y mirad, hay una cosa que es importante. La mayoría de nosotros estamos como en una rueda, como un hámster. ¿Veis lo que hace un hámster en una rueda, no? Está continuamente dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Lo que nos acaba de pasar ahora mismo es que de repente la rueda se ha parado. Y el hámster está acostumbrado a girar sobre la rueda, ¿no? Y claro, cuando uno está acostumbrado a girar sobre la rueda y de repente la rueda se para, se siente perdido, ¿no? Pues ahora tenemos una oportunidad, yo creo que fantástica, de parar, de reflexionar y de pensar qué vamos a hacer. Empezar, evidentemente, a imaginar posibles escenarios, cosas que pueden suceder. A ver, yo desde mi punto de vista creo que van a haber cambios, evidentemente, cambios en todos los aspectos, cambios a nivel de cómo van a ser la nueva forma de trabajar, probablemente a nivel de las empresas, de cómo probablemente el teletrabajo o cómo, por ejemplo, el tema de las reuniones va a ser distinto. Creo que van a surgir nuevas formas de trabajar, nuevos negocios. El tema colaborativo lo estamos viendo. La colaboración cada vez es más importante y yo creo que la colaboración a nivel de microempresas, de autónomos, de profesionales, cada vez va a ser más importante.
cada vez va a ser más importante que hagamos masa crítica para intentar conseguir cosas, ¿vale? Entonces, desde aquí hago un llamamiento porque creo que hoy en día, y sin lugar a dudas, va a ser fundamental. Entonces, mi consejo es ese, es decir, no tengamos miedo porque se ha parado la rueda, ¿vale? Vamos a empezar a reflexionar. Tenemos una oportunidad ahora muy buena de empezar a crear un nuevo sueño, algo nuevo, distinto, una realidad completamente diferente, y vamos a dedicar tiempo a cómo nos gustaría que fuera ese sueño. Recordando por lo que os he comentado, ¿no? Los diferentes aspectos y sobre todo que al final el cambio empieza por uno mismo. Y yo soy el primero en deciros, ¿vale? Que yo no sé lo que nos espera y evidentemente hay un futuro incierto, ¿no? Pero sí que tengo claro que yo voy a estar ahí y voy a dar un paso. Y si me caigo, me caeré y me volveré a levantar. Pero lo tengo clarísimo. Y nosotros ahí también apoyándote. Claro que sí. Claro que sí, AM. Muchas gracias a todos, lo dicho, por estar hasta estas horas con nosotros. Por supuesto, gracias a Javier. Repetir que hemos grabado la sesión, por lo tanto, bueno, pues si tenemos todos los datos, os mantendremos informados a todos de la publicación en el canal de YouTube de la asociación y, por supuesto, cualquier otra información que queráis trasladarle a Javier, seguro que estará encantado de hacerlo. Y por último, quizás, Javier, trasladarnos dónde pueden adquirir tu libro, que no lo has dicho. Claro, sí. Bueno, pues lo tenéis en Amazon. Lo tenéis en formato ebook, lo tenéis también en papel, lo tenéis las dos opciones y bueno, ahora Amazon por lo menos está ahí, que lo podéis recibir y nada, espero. Es un libro pues bastante tocho, son 488 páginas, ¿vale? Es decir, lo que aquí os he hecho es un pequeño break, un pequeño resumen. Pero como os decía, es un libro pues escrito desde una parte muy personal, ¿no? Desde esa parte humana que yo creo que es fundamental, ¿no? A la hora de dirigir empresas, equipos, gestionar negocios, etcétera, etcétera. Espero que os guste y sobre todo quiero aprovechar que daros las gracias, ¿vale? Por estar aquí acompañándome. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a M por la posibilidad de poner cara a muchas personas que habitualmente a través de las redes sociales, bueno, pues contactamos, por los mensajes de agradecimiento. Todo este tipo de cosas hacen que uno, cuando acabe esto, salga todavía mucho más enchufado. Claro. O sea que sí. muchísimas gracias. Pues un placer, lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, os hemos dejado ahí la web de la asociación, la web de Javier y lo dicho, cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Un saludo grande.